farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Gracias, como siempre, por acompañarnos acá. Voy a arrancar pidiendo nuevamente la colaboración de todos ustedes en la difusión de nuestro contenido. Necesitamos llegar a los 10.000 suscriptores. Como ustedes saben, cambia de categoría YouTube cuando vos tenés 10.000 suscriptores y empieza a mostrarte un poco más. Así que nos falta muy poquito y este empujoncito nos viene muy bien. También les recuerdo a aquellos que pueden colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través de Patreon, lo pueden hacer adquiriendo cualquiera de los libros que ha escrito Marcelo Ramírez, mi partener de toda la vida y que siempre me acompaña en los programas. Todos los detalles van a estar en la descripción del video, así que los aliento a que sigan colaborando con una voz diferente a los grandes medios de comunicación, que si bien hacemos análisis no convencionales, lo que tratamos es de mostrar la realidad tal como es y no como uno quiere que sea. Y hablando de esto, ¿cómo estás, Marce? Tenemos un programón hoy. Bien, me quedé pensando en los análisis no convencionales. Por suerte, empiezan a ser un poco más convencionales. No porque nosotros cambiemos la línea, sino porque cada vez empiezan a escuchar más las voces que desafían un poco a esa corrección política que en las últimas décadas había sido realmente atroz. Pero bueno, hoy creo que se está abriendo un poquito el juego, se empieza a escuchar a alguien, obviamente todavía en forma casi marginal, ¿no? Pero bueno, hay unos brotes que empiezan a aparecer. Muy bien, dicho esto, les voy a anunciar la invitada de hoy que muchos seguramente ya saben. Vamos a hablar con Isiar Recalde. Hace rato que yo la escucho, por ahí tenía ganas de invitarla. Iba a venir en el verano con nosotros, pero bueno, gracias a todo lo que sucedió con el tema de la pandemia, no fue posible, pero hoy sí va a estar acá con nosotros. Así que Isiar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar en comunicación. La verdad es que es una entrevista que generó bastante expectativa en las redes, así que creo que va a resultar muy interesante porque aparte te hemos escuchado en varias oportunidades y hay temas que son muy coincidentes con lo que nosotros venimos hablando. Yo particularmente me siento muy identificada porque como mujer pareciera que es al contrario, ¿no? Todo este feminismo actual, en vez de hacernos iguales, viene a encasillarnos muchísimos más. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que yo escuché que vos lo comentaste, es que uno tiene que hablar, que trabajar con los hombres y no en contra de los hombres, ¿no es cierto? O sea, ¿podrás explicarnos un poco más este pensamiento? Sí, sin dudas es como vos decís, muchos estamos convencidos que este feminismo radical y disolvente que hoy nos explota en las manos no es un fenómeno actual, es un fenómeno que ya tiene varias décadas en su haber, que es una de las patas del globalismo en la guerra cultural hacia el interior de la Argentina, que ataca el vínculo amoroso de una unión que es de tipo trascendente entre la mujer y el varón, y centralmente el núcleo medular de la comunidad organizada que ha sido históricamente la familia argentina. Y lo que nos preocupa mucho, que nos dedicamos con mucha humildad a predicar la doctrina justicialista, es que se hace en nombre del peronismo.
cuando, bueno, la doctrina justicialista no es lo que uno le parece que es en función, digamos, de sus delirios coyunturales, sino que está escrita. Además, digamos, de haber sido, en términos de realizaciones, un programa revolucionario de gobierno, tuvimos la suerte los argentinos de que tanto Perón como Isabel Perón dejaron por escrito lo que había que hacer, digamos, y el basamento central de un proyecto comunitario de armonización, que tenía que ver centralmente con el vínculo amoroso mujer-varón. Entonces, este avance, digamos, contracultural del globalismo hacia la Argentina, lamentablemente amparado por gran parte de la dirigencia justicialista, uno dice, bueno, no es por ahí. Eva Perón no batallaba contra Perón, sino de hecho, digamos, en el dispositivo de construcción de poder político era la conducción táctica, de una estrategia que era Perón, y caminaron siempre conjuntamente. Y de hecho, cuando uno revisa el proceso de organización política de las mujeres más grandioso de Iberoamérica, y les diría, digamos, de una envergadura en función de la masividad, de envergadura en el mundo en su conjunto. Digo esto porque en general este feminismo que copia mucho en términos coloniales de afuera siempre está mirando, digamos, procesos foráneos. Y nosotros tenemos un proceso político, una revolución nacional, que arranca en el año 43 con la revolución de junio y llega al gobierno en el 46, que lleva adelante un proceso de organización política de las mujeres sin envergadura en el país. Tanto es así, digamos, que dio en las primeras elecciones en que la mujer participa concretamente, digamos, del hecho político electoral en el año 51 la mayor cantidad de legisladoras mujeres en el mundo. Ni hablar, digamos, que el justicialismo va a dar en el año 74 la primera mujer presidente en el mundo. Entonces a veces uno escucha a estos sectores minoritarios, porque eso hay que decirlo. Yo insisto mucho en una cuestión, son minoritarios, porque son, digamos, esquemas de sectores medios ilustrados, que no tienen una incidencia, digamos, en el hacer real, en los sueños, anhelos y las grandes problemáticas de las mujeres argentinas de a pie, humildes y trabajadoras, que son masivas. El problema, digamos, que tienen el esquema de medios de comunicación, tienen la universidad argentina, y hoy lamentablemente son política de Estado. Porque uno decía, bueno, hace un par de años era una moda universitaria. Hacía daño sin dudas. Hoy es una política de Estado, tiene un ministerio. Y tiene mujeres, digamos, de este feminismo disruptivo, muchas financiadas por el extranjero en todas las instituciones de la Argentina. Eso de la mano de la ideología de género, aborto, digamos, toda una serie de medidas disruptivas que vienen a romper con la tradición de la organización comunitaria en nuestro país. ¿Cómo se fue dando este proceso de penetración dentro del movimiento nacional? Porque esto, como vos decís, eso es una cosa que viene desde Estados Unidos, de las universidades norteamericanas, rebota en Europa, termina aterrizando acá, pero entra desde arriba, desde los sectores intelectuales, y hoy vemos que copa los medios de prensa, el aparato estatal, las ONG. O sea, ahora es realmente un factor de poder a espaldas de lo que sería todo lo popular. Pero ¿cómo fue la génesis de esto? ¿Cómo se fue produciendo? Porque a mucha gente le pareció que de golpe explotó algo que realmente creo que tenía un proceso que se venía dando. Algunos intentábamos denunciarnos, pero nos decíamos que hablábamos del sexo de los ángeles, que esto era una cosa sin importancia, algo parecido a lo que estabas diciendo vos. Sí, sin duda. Mira, yo creo que si uno tiene que buscar una fecha donde empieza la decadencia argentina y centralmente un avance muy fuerte sobre la cuestión espiritual de la Argentina, uno podría fecharlo en el año 1976, con la caída del último gobierno socialista, donde a partir del 83, con la vuelta, digamos, a una democracia de estilo demoliberal, que ya estaba finiquitada, de hecho, en términos de experiencia histórica para los argentinos, empieza a funcionar desde el imperio hacia el interior de la Argentina todo un paquete de medidas culturales, que de hecho el justicialismo venía denunciando en términos históricos. Porque, por ejemplo, yo les digo siempre a las compañeras, las bien intencionadas, ¿no?, que militan estas banderas
porque por otro lado nos tenemos que hacer cargo de los que estamos de este lado del movimiento nacional, indudablemente no supimos nosotros dar, obviamente que no tenemos los medios para hacerlo de manera masiva, pero no supimos dar de alguna manera una bandera alternativa que prenda en el corazón de millones de mujeres argentinas, centralmente de los sectores medios, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay algunas que saben, como vienen a mano, porque reciben plata del extranjero, o buscan lugares y cargos, y después tenemos una superestructura por abajo de pibitas jóvenes. Yo lo veo en mi propia familia con mi sobrina. Que bueno, que es lo que el régimen les ha ofrecido y que por otro lado pega en una cuestión de satisfacción femenina, entra de lleno. Pero uno dice, bueno, este fenómeno de la división entre sexos lo estaba visorando Eva Perón en la década del 40 y del 50, y lo dejó claro y lo dejó por escrito, porque centralmente Eva, que había analizado la tradición del feminismo y de las sufragistas en Argentina, todas mujeres vinculadas a los sectores medios ilustrados, universitarias, o mujeres de la oligarquía. Digo, claro, para que los compañeros que estén escuchando del otro lado piensen en términos, digamos, de un ejemplo, una Victoria Ocampo. Ese esquema de mujeres, que venía con el esquema del colonialismo del saber, digamos, importando teorías foráneas. Y Eva ya lo empezaba a ver con claridad, decía, primero, digamos, en términos de sector social de pertenencia, no tengo nada que ver con estas mujeres, y estas mujeres lo que quieren, digamos, disputar con los varones, porque lisa y llanamente lo que buscan es ocupar lugares y cargo por el solo hecho de ser mujeres. Es muy parecido, digamos, a lo que ocurre en la actualidad. Claro. Y después lo sigue analizando con mucha claridad en su viaje a Europa, en su viaje diplomático, y además es un viaje de profunda religiosidad de Europa en el año 47. Ella centralmente va a hacer un viaje de tipo diplomático, pero se va a ocupar de analizar tanto las organizaciones de tipo de organización popular comunitaria, pero centralmente las organizaciones de mujeres en Europa. Entonces ahí te va a decir, ojo, porque Europa está generando digamos, un fenómeno que es disruptivo hacia dentro de la comunidad, y va a insistir en una cosa que es parte de su mensaje cuando habla del proceso de organización política de las mujeres que se está llevando adelante en la Argentina, en el marco, digamos, de un proyecto civilizacional alternativo. Dice, bueno, la Argentina, desde ese sur que ustedes creen que es tercer mundo y atraso, está pariendo un modelo civilizacional que pone en el centro del corazón la importancia del concepto de persona humana y que generan vínculos no disruptivos. No queremos ni lucha de clase ni queremos insectificación del hombre en torno al mercado o al Estado. Y ahí ella me parece que refuerza gran parte de las cuestiones que veía con el feminismo propio de la Argentina. Y además hay que decir una cosa. ¿Quién más hizo por las mujeres en Argentina? Un varón. Fue Perón. Por esto muchas veces cuando yo lo digo se enojan las compañeras. Hay que decir, Perón fue el primer tipo que desde el Estado en el año 43 dijo que era necesario que la mujer vote. Y además dijo, cuando yo llegue a una instancia electoral, una de las primeras medidas que voy a llevar adelante es el voto femenino. Y crea, conjuntamente, digamos, con la campaña del voto, lo que se llamó la Comisión de Prosufragio Femenino en su año 44, y paralelamente una de las primeras organizaciones de análisis de la situación de la mujer real. No existía índices, imagínense, digamos, en el discurso de las feministas, era un discurso sectario y excluyente vinculado, digamos, con un circuito aristocrático y con que ellas querían llegar, digamos, a ocupar bancas en el Congreso. Ahora, nadie sabía cómo vivían las mujeres trabajadoras, cuál era el problema de la familia. Entonces, la primera institución estatal de atención de la mujer la crea Perón en el 44. Y cuando llega al gobierno en el 46, uno de los primeros proyectos de ley que impulsa, que van a entrar en el primer plan quinquenal, es el voto femenino. Pues, digamos, una aposta que va a tomar Eva Perón. Pero Eva Perón conoce gran parte de la cuestión, digamos, de la situación de las mujeres reales en el país de la mano del general.
ella, bueno, venía, digamos, con un activismo en el mundo sindical, pero realmente hay que decir, en esta cosa disruptiva entre sexos, que realmente hizo mucho, porque nosotros nos incorporemos masivamente a la política, y centralmente porque vivamos en dignidad, y centralmente que podamos proyectar una familia en términos de justicia social, fue Perón, y discutiendo y poniendo por escrito gran parte de las cuestiones que el justicialismo hoy, de rodillas frente al globalismo, resuelve en términos contrarios. Era la política demográfica. Eso Perón y Eva Perón lo tenían bien claro. Bueno, a nosotros no nos van a decir los gringos cuántos hijos pueden tener las familias argentinas, o oblicuamente uno podría decir, no nos van a decir los gringos que hay que matar el bebé en la panza de las mamás porque las pobres no pueden tener hijos. A la pobreza que hay que hacerla, primero, digamos, dejar que sea pobreza en un marco integral que vive la Argentina desde el año 43, y por otro lado nosotros necesitamos promover la natalidad en términos, digamos, de una política demográfica independiente. El aborto está penado en el primer plan quinquenal. En el segundo plan quinquenal no aparece la penalización del aborto, pero sí aparece la ratificación, como en el plan trienal y en el modelo argentino para el proyecto nacional, y también en la Constitución del 49, la necesidad de que la Argentina se dé un plan demográfico integral paralelamente al cuidado de la familia como centro del corazón comunitario y de la mujer. Sí, la verdad, me adelantaste a la pregunta, pero surge un montón de afirmaciones que es como desmistificar todos estos mitos o todas estas palabras hechas que usan las feministas. Una de ellas es de Evita con el pañuelo verde. Eso es realmente no conocer a Evita, porque algunos se atreven incluso a decir que Evita fue feminista en su época, haciendo una valoración distorsionada de la cuestión, porque si nosotros justamente vamos a aquella época y podemos ver a Simone de Beauvoir, que ella también era feminista, o sea, podemos saber que en aquel entonces se tenía claro cuáles eran las posiciones. No era un tema de que si Evita estaría en esta época sería feminista, el problema era un tema de épocas. No, porque en esa época estaba Simone de Beauvoir, que era otra cosa. De la misma manera podemos evaluar lo visionario que fue Perón en su momento con todos los temas que vos habías comentado, de la natalidad, de la demografía de la Argentina, de la necesidad de que hoy fuéramos 50 millones y no aún están, no hoy, creo que en el 2000. Para el 2000 se decía que la Argentina debería tener una población de 50 millones de personas. Es muy importante remarcar todas estas cuestiones y a qué en realidad nos está llevando y cómo yo me siento muchas veces atada por este feminismo moderno, y me entristece muchísimo que hoy sea una política de Estado y que haya esta diferencia, este corte tan abrupto con el sentir realmente de las mujeres en general, porque yo estoy segura que el 90% de las mujeres tiene un pensamiento ajeno al feminismo actual. ¿Vos qué te parece? Ni hablar, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. El problema que ese 90% de mujeres, como no hay políticas, digamos, de agendas para las mayorías en la Argentina, no tienen expresión en la partidocracia. Porque yo te lo decía hace un ratito, yo insisto con esto, no es la ideología de género ni el feminismo una política de las mujeres argentinas, es una política de una minoría fogueada por el extranjero y de algunos vivos que hacen negocio con el ser nacional de los argentinos. Pero bueno, esto no son los anhelos ni los deseos de las mujeres de a pie. Y bueno, y con respecto a la tergiversación, digamos, del legado de Eva Perón, pasa con el justicialismo en términos amplios, digamos, el justicialismo que para nosotros es una revolución nacional inconclusa y que además es una doctrina y que bueno, y que trocó un partido más del orden demoliberal. Ahora, lo de Eva Perón es simple. Eva Perón dejó la doctrina por escrito.
por escrito, porque uno podría decir, bueno, imagínense que estas chiquitas que le ponen los pañuelos verdes, naranjas y demás, no conocen las realizaciones. No conocen, por ejemplo, que el proyecto de la Fundación Eva Perón, además, digamos, de dignificar, era un proyecto de integración comunitaria. ¿Qué haces vos con las mujeres que el régimen dejó afuera? ¿Qué haces con los nenes? Y primero, digamos, le resolver las cuestiones materiales, pero a la par las cuestiones espirituales. Y la Fundación Eva Perón la conduce, en términos de su política de la cultura, una congregación que son las Hermanas del Huerto. Toda la obra de Eva Perón fue una obra de carácter religioso, porque era una mujer profundamente humanista y cristiana, como era la doctrina justicialista y como lo era el general Perón. Entonces uno dice, bueno, no conocen las realizaciones. Bueno, en todo caso que vayan a leerla a Eva Perón, porque se la tergiversa y además se le hace decir lo contrario a su pensamiento, totalmente lo contrario. Porque de hecho, digo, cuando ella discute a mediados de la década del 40 y a principios de los 50 con las feministas, ¿qué alerta en realidad? Esto mismo, digamos, que nos explota las manos a nosotros, digamos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el riesgo del feminismo? Primero, la destrucción comunitaria, la guerra entre sexos. Esto digamos que para nosotros es una realidad y bajada desde el Estado. Y además la masculinización de la mujer. ¿Y qué dice con claridad? A la Argentina, a las mujeres argentinas que organiza en bloque y encuentran por primera vez en la historia de la Argentina una mujer en la que identificarse y que es un paradigma. ¿Por qué? Porque es una mujer, en principio, digamos, con una extracción, un origen de clase muy parecido a la mayoría de las mujeres, que no reniega de su sexo, que no combate con los varones, y que piensa una política para la mujer, pero integrada en un programa nacional independentista. Porque Eva Perón te dice, bueno, las mujeres tenemos que votar. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo del hogar. Y el hogar es el corazón comunitario. Entonces la mujer tiene que tener participación en la toma de decisiones y además debe ocupar un lugar en la política. Y esto es interesante, porque si un esfuerzo hizo Eva Perón en su legado en relación, digamos, al proceso rapidísimo de organización política de las mujeres en la rama y después en el Partido Peronista Femenino, era de dejarles en claro a las mujeres que las mujeres tenían que participar en la toma de decisiones políticas en su carácter de mujer, sin renegar de su sexo, sino afianzando su sexo y marcando la trascendencia que tenía la conjunción de la diferencia varón-mujer. Porque de hecho, digamos, habla de sexo. Yo al día de hoy no me acostumbro a hablar de género, porque el género tiene el lenguaje. El sexo, Dios en el planeta ha puesto dos, digamos, que tiene que ver hasta con una preservación de la especie. Entonces, es dura con las feministas, es durísima. Entonces, lo que se hace hoy en relación a Eva Perón, un poco lo que le dice a las compañeras, bueno, ustedes quieren motorizar estas agendas, no usen a Eva Perón, tienen un montón, vos mencionaste a Simone de Beauvoir, tienen un montón de feministas, como ejemplo. De feministas radicales y bueno, que impostás a la Argentina es un feminismo de tipo colonial, no fue feminista Eva Perón. Okay. Un segundo, tengo que cortar. Lo que yo estoy notando es que se ha generado una especie de régimen de terror. Hay como un macartismo hacia el que no fuera feminista o partidario de ideología de género, porque es todo, viste, un paquete ideológico. El feminismo tal vez sea el puntal, el sector más desarrollado, porque abarca el 50% de la población simplemente. Pero vos ves que hay, por lo menos yo lo noto, en privado muchos dirigentes políticos, sindicales, intelectuales, te dicen, yo no estoy de acuerdo con esto. Obviamente muchas mujeres. Las mujeres tienen un poquito más de libertad para decirlo, pero los hombres tienen pánico de decir nada que pueda ofender lo políticamente correcto. Y esto me da la sensación que es un enorme problema, porque es como que nadie se anima a romper con algo que cada vez se va edificando más a las espaldas de la sociedad, porque cada vez empieza a ser más una burbuja de la propia clase política. Sí, y además una burbuja que sabemos que al mediano y largo plazo termina mal. Claro. Ese es el problema, uno la visora como algo... Porque el feminismo hace terrorismo.
profundamente agresivo, además de estéril. Yo lo veo, digamos, de la misma manera que vos. Yo creo que hace falta valentía también en la dirigencia política, porque la dirigencia, muchos dirigentes te pueden decir, yo no estoy de acuerdo, y bueno, pero comprás absolutamente todas las agendas. ¿Vos también notas lo mismo? Sin duda, sí, yo lo noto centralmente. Yo trabajo en la universidad, esa es la usina de producción de este pensamiento, digamos, donde el extranjero hace jugosos negocios y baja mucho dinero en las universidades para programas contra la violencia de género, el feminismo, no sé qué. Bueno, hay maestrías, hay programas de investigación, hay becas, y lo ven el terror a las mujeres. Centralmente, ¿por qué? Porque la mujer ha avanzado en esta cuestión del escrache de la denuncia, que tiene que ser creída por el solo hecho de ser mujer. Ahora, yo te digo una cosa, Marcelo, yo con respecto a la dirigencia, creo que hace falta valentía, como hace falta valentía en todas las carteras. Entonces, parece que, claro, cuando se discutió el cupo, lo del cupo es delirante. Uno dice, bueno, ¿cómo logró el tercio Eva Perón? Un tercio logró Eva Perón. Un tercio para la pata política masculina, uno para la CGT, uno para las mujeres. ¿Cómo lo logró? ¿Peleándose a muerte con Perón? No, por prepotencia de trabajo, porque organizó la mitad del padrón electoral. Y es más, no solo dio el derecho al voto, sino que se encargó de ordenar la herramienta electoral, porque sabía que la mitad del padrón, en términos electorales, era un voto que no sabía hacia dónde iba. Entonces, ¿qué le dio a las mujeres? Le dio una doctrina, una mística, una épica, y un sentido de trascendencia en términos comunitarios. Entonces Eva Perón, ¿qué dice? Bueno, necesitamos mujeres en la toma de decisiones políticas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una visión específica que tiene que ver con su propio sexo y su propia caracterización de mujer. En principio porque es madre, decía Eva Perón. En principio, digamos, por la trascendencia de la maternidad, de que le da a la Argentina lo más importante que tiene el pueblo. Es la primer formadora de pensamiento nacional. Entonces, me parece que hace falta valentía. Y cuando se discute el cupo y las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, no, digamos, ¿qué hay en la mujer por el solo hecho de ser mujer que permita o que sea necesario que ocupe lugares de toma de decisiones? No, ¿qué queremos las mujeres? Queremos mujeres representativas de las mujeres argentinas. Claro. Entonces, que lleguen las compañeras de la barriada, que lleguen las compañeras que hacen laburo territorial en las capillas, que lleguen las mujeres de los sindicatos, que lleguen mujeres que realmente tengan por abajo una organización de mujeres que las empuje, que digan, bueno, es por acá, y que de hecho cuando se equivoquen tengan la posibilidad de tirarle la oreja. Pero bueno, esto me parece que entra dentro de un problema que es más grande, que es el modelo de democracia demoliberal, que lamentablemente vivimos los argentinos del 83, esta idea de un hombre, un voto, y el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Claro. Entonces la partidocracia en general llega por dedo, por dinero del extranjero, por las campañas que paga el narcotráfico, y digamos, no por el empuje legítimo de organizaciones libres del pueblo. Este feminismo reclama una invisibilización que no existe porque están en todos los medios de comunicación y están, como bien lo remarcamos acá, hoy es política de Estado, o sea, más visible, imposible, ¿no? Evidentemente tenemos un problema de índole cultural en el sentido más profundo del término, en lo que hace a la identidad de los pueblos. Porque el globalismo financiero que ha hegemonizado el modelo de gobernanza, donde él impone el liberalismo, tanto por izquierda como por derecha, que no genera falsas alternativas, pero persigue todo lo que huela a nacionalismo. Hoy nacionalismo, una palabra que está denigrada, que no se puede. Se tiene que buscar alternativas como nacionalismo inclusivo o nacionales, como que uno no puede hablar de verdadera esencia de lo que es
nacional, ¿no? De lo que es el nacionalismo. ¿Qué posibilidades vos ves de enfrentar a las formas de poder corporativos, el poder corporativo financiero, las ONG, los organismos internacionales, y de su oposición a un progresismo pseudo-marxista? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que toda salida para la Argentina es organizativa y es política. Cuando uno ve la tragedia que vive el país en la actualidad, indudablemente que piensa que este va a ser un trabajo de restauración de valores nacionales que va a demandar el trabajo mancomunado de varias generaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy grande el daño. Porque también el justicialismo, ¿qué nos ha permitido a nosotros? Tener una visión estratégica de la Argentina. Eso tenía Perón en el armado de los grandes problemas nacionales, que partía de una visión estratégica, de un diagnóstico certero de la Argentina. Entonces proyectaba cómo resolver al corto, mediano y largo plazo. Hoy me parece que se peca de análisis meramente coyunturales. Uno dice, bueno, estos problemas que nosotros tenemos arrancan en una guerra contra el ser nacional de los argentinos en el año 83. No es que empiezan con Macri en el 2015 o son un invento de Fernández. Pues es una partidocracia que está de rodillas al globalismo, lisa y llanamente, digamos, porque está de casi jugosos negocios, porque no existe el patriotismo en la dirigencia argentina. ¿Y qué supo siempre el imperialismo? Digamos, vos hablabas de la versión del globalismo financiero, que a los pueblos no se los derrota meramente en términos materiales, que vos tenés que calar hondo en su ser nacional. Y ese fue el paquete de medidas que, bueno, entran a sangre y fuego en el 76 y se continúan con políticas de hambre e inserción, digamos, de política desde de la cultura, de alguna manera en un movimiento de doble pinza, liberales progresistas y un tercer excluido pataleando en el vacío, digamos, lo que creemos realmente en el ser nacional de los argentinos y en una política de masas, y que no estamos dispuestos centralmente a naturalizar que la mitad de los argentinos van a tener que comer de revolver la basura, porque lamentablemente en términos del avance de la contracultura, lo que ha naturalizado nuestra dirigencia es que la mitad de los argentinos están afuera. Y lo dicen abiertamente. Subsidio, no, nosotros que decimos, el ordenador es el trabajo, pero para generar trabajo, primero vos tenés que ir un poquito más para atrás y recuperar el patrimonio nacional extranjerizado, digamos. Independencia económica, y bueno, de Martínez de Osa esta parte, la riqueza de los argentinos drena hacia el extranjero. Entonces me parece que hoy las ideas que nosotros expresamos, que no son nuevas, son ideas que hay que restaurar, y que muchos permanecen en el subsuelo de la patria. Porque uno dice, bueno, por ejemplo, la cuestión de la solidaridad social, la cuestión de la maternidad, la cuestión de todavía, digamos, seguir pugnando por armar una familia, y bueno, eso en la Argentina está vivo, no lo vemos como expresión en la dirigencia o en las mujeres que lamentablemente, digamos, se supone nos representan, porque te dice, para las pobres aborto, y para los sectores medios tenés que ser, digamos, tenés que lograr una trascendencia que no tiene que ver ni con el bien común, ni con la cuestión de la familia o de la relación amorosa con los hombres, sino una trascendencia en el mercado. Tenés que dedicarte a hacer plata, porque en realidad la cárcel es un hogar, los hijos son una carga, bueno, toda la serie de lugares comunes, que reitero, que yo lo único que veo con esperanza es que hay valores vinculados al ser nacional que perviven todavía, muy apaleados, ¿no? Porque bueno, la destrucción del aparato productivo de la Argentina, el desempleo y el hambre que ya lleva más de 4 décadas en el país, genera lo que hoy Francisco lo llama cultura del descarte, genera una pudredumbre cultural vinculada al hedonismo, al materialismo, al consumismo más vil, y que estas ideas nuestras, digamos, que nosotros tomamos como posta generacional, no tienen hoy expresión en la partidocracia. Ojalá podamos empujar para que la tengan al mediano y largo plazo, porque uno sabe que este fenómeno termina mal. Yo a veces digo, las feministas están jugando muchas veces a la guerrita de los 70, obviamente, digamos, sin ni siquiera algunos valores positivos que tuvo la guerrilla que le puso bombas a Juan Domingo Perón, digamos, positivos yo no comparto,
pero que al menos estaban dispuestos a dar la vida por una causa, equivocada para muchos de nosotros, pero por una causa. Estas quieren plata y cargo. Ahora, estaban generando un enfrentamiento que no lleva a buen puerto, y no hay quien las pare, porque como decía Marcelo, me parece que han generado un terror en los varones. Yo lo veo en la universidad, de los varones que tienen terror a ser escrachados y denunciados. Ahora, ¿qué hace falta? Que las mujeres salgamos en bloque a bancar a los varones. Muchas lo hacemos, y además que los varones empiezan a tener la valentía de decir, bueno, no, acá terminó. Lo que pasa es que, bueno, destruyen vidas. El feminismo viene destruyendo vidas. Hay suicidios, hay muertos, hay separados, hay tipos con depresión. No, es un fenómeno que, reitero, cala hondo en el corazón de los hombres. E inclusive te diría en las propias mujeres, porque, como vos decías en algún momento, este feminismo es la expresión de la frustración de muchas mujeres. No es que al final del recorrido encontrás una mujer feliz, más bien todo lo contrario. Yo creo que siempre planteo que el globalismo financiero necesitaba destruir estados, subordinarlos, minimizarlos a su mínima expresión, precisamente transformarlos en administraciones para que las decisiones se tomen en otros lados. Esto es una cosa muy, muy sabida, que cuando vos fracturás y dividís es más fácil controlar a un pueblo. Y esto lo hacen exaltándose o posicionándose sobre 3 puntos: lo que es el individualismo, el materialismo y el hedonismo. Y me da la sensación que esto choca de plano con el planteo de trascendencia, que me imagino que también apunta a la trascendencia espiritual que vos mencionabas. O sea, ¿cómo ves esta posibilidad? ¿Es absolutamente incompatible poder sentarse a negociar en base a esto, con estos sectores, o esto es un tema de sobrevivencia? Solo uno de los dos grupos va a poder sobrevivir. Y es dura la pregunta que haces, porque en realidad estos sectores no están dispuestos a negociar absolutamente nada. Hay que partir de esa base, ¿no? Porque claro, la realidad es que tienen la plata, tienen el aparato mediático y tienen la conducción de las instituciones. Yo creo que, como todos los fenómenos, el tema del avance, de poner costo a esta contracultura, va a ir de abajo hacia arriba. En realidad esto es de arriba hacia abajo. Abajo no tienen nada organizado. Tienen 200 o no sé, o 1000, no sé cuántas serán, feministas universitarias. Y bueno, y en Argentina somos 44 millones de hombres y de mujeres. Después uno ve el fenómeno a qué puertos ha llevado en otras geografías, y qué pasó con la ideología de género y cómo se le puso coto, qué sé yo. El caso de Brasil. Yo seguí muy de cerca la campaña de Bolsonaro, y uno lo escuchaba a Bolsonaro y daba cuenta que indudablemente estaba hablando en el electorado que estaba cansado de la agresión de este feminismo disruptivo, loco. Estaba cansado de la ideología de género, que a tus pibes en la escuela le digan que no hay mujeres y varones, que podés ser lo que quieras hacer. Estaba cansado. Entonces supo hablar. El problema de Bolsonaro, digamos, que es liberal en términos económicos. Ahora, en términos culturales, uno dice, bueno, le está hablando a la mayoría de a pie. Sí. Perdón la ansiedad, pero es que tocaste, caló fondo de mi corazón, por 2 motivos. Primero, que nosotros, a los compañeros acá en la Argentina, nosotros volvimos en el año de las elecciones de Bolsonaro, habíamos estado en Brasil en marzo, y volvimos diciendo que Lula todavía no estaba preso, y volvimos diciendo que si Lula no era el candidato, el candidato iba a ser Bolsonaro. Acá se nos rieron, de verdad. Estoy hablando de un núcleo duro, incluso de compañeros que están en el poder hoy, ¿sí? Así que hoy dijeron, ¿quién es Bolsonaro? Y cuando Manuela empezó su campaña con su discurso, eu prometo, voy a apoyar todo lo que es el término de feminismo, LGBT y todo esto, causó un rechazo tremendo. Nosotros dijimos, Bolsonaro va a ganar con más de 20 puntos de diferencia,
no se creía acá cuando nosotros, aparte no estoy diciendo que estaba hablando a un público común, a la gente de la calle, estaba hablando dentro de un ámbito político que hoy ostenta el poder, perdón que lo corte, el poder del feminismo, no lo voy a dejar hablar porque lo viví tan de cerca lo de Bolsonaro. Tanto es así, de tu familia. Desde mi familia, acá el ámbito político, estábamos en ese entonces en el canal, en el canal de la televisión de la Universidad de La Plata, ¿sí? TV1. TVU, perdón. Estábamos en TVU y en este entonces, en plena campaña de Bolsonaro, entre la primera vuelta y la primera vuelta de elecciones, el canal puso un programa que se llama Todes, ¿no? De un programa exclusivo. Y nos obligó, de cierta manera, a él, no nos permitió grabar, no nos permitió de seguir diciendo lo que decíamos sobre la campaña de Bolsonaro, que son los motivos que vos decías. Nosotros decíamos, lo que Bolsonaro dice es lo que quiere escuchar la población. A Bolsonaro lo votaron las mujeres, lo votaron la amplia mayoría de negros, lo votaron gente del feminismo, los gays. ¿Por qué? Bolsonaro hablaba para esta gente, nada que ver lo que tenía. De ahí a que coincido que, como yo, que obviamente iba a votar a Lula sin pensarlo, tenía ese temor en votar a Manuela. O sea, yo como votante no quería... Lo que pasa es que el PT con Dilma empieza a tener una deriva, pierde todas las raíces cristianas, porque viene de las comunidades de base. Exactamente. Empiezan a perder todo eso, se empiezan a volcar a este tema de LGBT, el tema de género, y a partir de ahí, bueno, indudablemente eso causó sí un hartazgo en la población brasileña, y algo que vamos viendo en Francia, pues uno de los reclamos de los chalecos amarillos, bueno, Trump es otra expresión de lo mismo. O sea, el hartazgo es en todo Occidente. En Asia directamente no entra nunca, o en África. Bueno, todo ese tema, perdón que te haya interrumpido, pero es esto una realidad que hay. Es esto lo que Bolsonaro, con todos sus defectos y arrastrando a Brasil a lo que está arrastrando hoy, gana justamente porque se apoya porque hay una posición en este hartazgo de la población. Bueno, a mí me empezó a llamar la atención cuando vos hablabas con una persona común, el tipo te estaba atendiendo en una heladería en Brasil y te decía, porque uno cuando va intenta saber qué está pasando en el lugar, porque viste que el brasileño en general te habla poco y nada de política, tenés que vos estar llevándolo. Y le preguntaba si el tipo decía, no, yo votaba a Lula, pero la verdad, si Lula no es candidato, me parece que voy a votar a Bolsonaro. Y cuando empezaba a saber eso, acá, desde esta visión progresista limitada, no lograban entenderlo. ¿Cómo puede ser si vos votás a Lula, votás a Bolsonaro? No, porque el patrón de conducta es el mismo, porque los dos le hablaban al mismo sector. Después que Lula no haya podido resolver eso es otro tema, pero la identificación se producía con eso. Y otro tema que tiene que ver con esto es el tema de la seguridad. Claro. Porque precisamente los sectores más marginales son los que más sufren el problema de la seguridad. Entonces siempre están reclamando poder salir y volver a su casa sin que lo terminen matando por un celular. Y es también, y acá es exactamente lo mismo. No tenés uno que hable de la seguridad porque el progresismo te dice que lo inventan los medios. Ahora, los que vivimos en el conurbano bonaerense sabemos lo que la gente no puede ir a laburar, subirse al micro porque la matan por un celular. Entonces, un fenómeno de violencia transversal en la comunidad, que bueno, que no aparece en el discurso de la dirigencia, como el problema de la pobreza, el hambre, la salud, la educación, viven, digamos, en otro, el progresismo vive en otro mundo. Entonces, bueno, dice, este fenómeno y con todo el encierro de la cuarentena, con todo esto que estamos viviendo, y bueno, esto difícilmente termine bien. Yo lo veo con mucha preocupación. Yendo al tema que hablábamos de Bolsonaro y de las políticas y el distanciamiento entre la voluntad del pueblo con la política, ¿cómo podemos hacer para revertir este proceso? ¿Tenemos esperanza los que estamos del otro lado sin la necesidad de elegir un Bolsonaro?
O sea, ¿cómo podemos? Está faltando que surjan nuevos líderes, creo que no solo acá en la Argentina como en Brasil, sino gente que vos no tengas que optar por lo menos malo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer surgir ese tema? Sé que es una pregunta compleja. Sí, mira, uno para no perder la esperanza ve la experiencia histórica de los argentinos. Pensemos en la década infame y bueno, el 43 va a dar a luz un coronel que en el 46 le va a trastocar la estructura semicolonial de la Argentina, digamos. Reitero, legándole a la Argentina, a Iberoamérica y al mundo en su conjunto una propuesta civilizacional que es la nuestra, que es la tercera posición justicialista y es la comunidad organizada, que no es estrictamente, digamos, un modo de pensarse en la geopolítica, sino que es una propuesta civilizacional nueva, que combate este materialismo que hoy nos está comiendo vivo, el hedonismo y demás, y después la cuestión del esquema del comunismo en aquel mundo bipolar, pero con profunda vigencia en la actualidad. Entonces yo a veces doy el caso de, y sin conocerlo en profundidad, el caso de la restauración rusa con Putin. Y digo, bueno, ¿cómo sale Putin de ese fenómeno? Con un proceso compulsivo hacia la fe del pueblo ruso. Entonces, me parece que hoy uno no lo ve coyunturalmente. En este movimiento de pinza, liberales, progresistas, haciendo negocios con la Argentina hace 4 décadas. Hoy, digamos, en un nivel de decadencia, porque la mitad de los argentinos no comen. Entonces, indudablemente, uno dice, bueno, este fenómeno, mientras los argentinos no comen, estos infames están haciendo negocio con misoprostol o armando los negocios chiquititos estos del género y de la violencia y de no sé qué. Cuando existe la violencia hacia las mujeres, sí, hacia los varones, hacia los viejos, hacia los pibes, porque nosotros tenemos una comunidad destruida y disociada donde la violencia es transversal. Cada mujer que matan son 7 varones, y son cifras oficiales de los ministerios. Entonces, hay un relato mentiroso en los medios de comunicación, hay un relato mentiroso en la partidocracia, y nosotros, me parece que también estamos bastante desestructurados, porque no logramos una unidad en términos de acción, digamos. Hay un montón de compatriotas, digamos, que creen en la familia, que apuestan a seguir teniendo hijos, que quieren recuperar el trabajo, que la ideología de género le parece un proyecto satánico, pero bueno, no tenemos expresión en la política, hoy no la tenemos. No ha surgido el criollo que venga a esta tierra a mandar. Y ahí las feministas me dirían, ay, pero ¿y la criolla? Ese es el problema. Nosotros hoy no lo vemos en la política, pero habrá que seguir trabajando por abajo para empujar a llegar hacia arriba, con las dificultades que tiene, porque hoy, digamos, para llegar a ocupar un cargo en la política necesitas plata y medios de comunicación, porque a eso se reduce la partidocracia. No tiene una política de masas, o no camina la Argentina profunda. Cree que saliendo por televisión y diciendo las 5 pavadas que el imperio le dice para bajarle plata está resuelto. Y bueno, y eso tiene fecha de defunción, porque no da para más este régimen en el mundo. El problema, digamos, es que nosotros aspiramos, y lo aprendimos de Perón, entre el tiempo y la sangre, el tiempo, no queremos sangre, porque sabemos que la sangre es sangre popular, pero ves Iberoamérica, se están matando a los pobres, en todo lado violencia, y los nuestros siguen jugando al género, al aborto. Entonces decirte una dirigencia realmente totalmente desvinculada de los fenómenos mundiales, y de rodillas además, claro, del globalismo. Sí, vos hablaste, te estabas mencionando, o sea, decís algo que es obvio, que no tenemos liderazgo popular, no tenemos liderazgos políticos que puedan liderar o aglutinar, nos falta el líder. Pero por otro lado... Falta Perón. Sí, bueno, obviamente, te falta un nuevo líder y esos líderes aparecen muy de vez en cuando, que ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿cómo ves este movimiento, esta cuestión, podríamos decir, nacional, popular, humanista, dentro de las estructuras de base? O sea, más allá de todo lo que estuvimos diciendo sobre el temor y el feminismo como desde lugares claves ahoga
los debates reales. La potencialidad de lo que se va surgiendo desde abajo, ¿en qué estado estás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podríamos tratar de entender, sobre todo si esto va a tener algún tipo de esperanza, si esto nos va a proyectar a corto plazo o tenemos que sentar a esperar un proceso largo? Mira, yo creo que en principio, Marcelo, reitero, hay que mirarla de una perspectiva un poquito más larga. El proceso de destrucción de la Argentina implicó que ese pueblo que nos dejó la última gestión de gobierno de Juan Domingo Perón y tomó la posta la compañera Isabel, se convirtió en masa atomizada, centralmente transida por esta contracultura del individualismo, el sálvese quien pueda. No obstante, esa solidaridad social nunca se ha destruido. Ahora hay una realidad, que ese porcentaje de la Argentina que no come, hay que decir, nosotros en la Argentina discutimos el hambre. En el país rico en producción de alimentos y recursos naturales, la mitad de la población hace 4 décadas no come. Entonces, con esas condiciones materiales de vida, difícilmente pueda surgir una espiritualidad en el pueblo. Y aparecen todos estos fenómenos de anomia y de violencia comunitaria que conocemos mucho, esto que el régimen llama inseguridad. Ahora, que son fenómenos de violencia transversales, de que nos estamos matando unos contra otros. Yo creo que en términos de la política están todos los espacios muy desperdigados y a los codazos. Esa cuestión de que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, que se trastocó 100% y son primero los hombres. Vamos a ver el movimiento y la patria no existe ni como cita. Va a tardar tiempo en revertirse. Yo no, por supuesto, digamos que los que nos dedicamos a pensar y caminar la Argentina, vamos con mensaje de esperanza, porque bueno, los pueblos no se suicidan. No obstante, la situación de la Argentina es trágica y muy, pero muy complicada. Vos también mencionaste el tema de la televisión, los grandes medios que bueno, están totalmente cooptados y ya sabemos el juego. Ahora empieza a aparecer un espacio intermedio que es el de las redes sociales, que también están muy condicionadas, que también están manipuladas, pero a la vez fueron las que le permitieron a Trump y a Bolsonaro ganar en contra de los grandes medios. Se apoyaron sobre eso para de alguna forma hacer conocer un mensaje diferente. ¿Qué papel vos le asignás a esto en el futuro? O en el futuro o hoy mismo, ¿no? Yo sigo creyendo en la organización popular, independientemente de las herramientas estas, que yo creo que son herramientas de guerra cultural, así han funcionado en países dependientes como la Argentina. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, cuando se agranda el papel de los medios, uno que piensa, bueno, nunca el nacionalismo popular en Iberoamérica contó con los medios de comunicación. Es más, pero uno dice con claridad, cuando yo tuve los medios en contra, me fue bien. Y cuando los tuve a favor, y la oligarquía y el imperio me echaron a los bombazos en el 55. Entonces me parece que a veces se amplifica el rol de los medios de comunicación. Ojo, que son importantes porque forman opinión pública a tu comunidad. Pero que nosotros, además de apostar, digamos, al trabajo que se puede hacer en términos mediáticos, tenemos que apostar al trabajo de lo que implicó siempre un proceso que es la organización popular. Y en lo que tiene que ver puntualmente con la universidad, que es el otro tema que me preocupa porque es donde vos formás y regenerás este proceso de subordinación, porque vos vas viendo que los profesores hoy están todos, o por lo menos yo veo esto mucho con mi hija mayor, que era lo que te comentaba fuera de cámara, que está estudiando Relaciones Internacionales en la UNSAM. Y la postura es liberal económica a la vez que liberal progresista. En lo económico liberal por derecha, en lo cultural por izquierda. Y es como que, por ejemplo, no han pasado por alto el fascismo, no existió el fascismo. Entonces no sé cómo catalogan a alguien de fascista si ni siquiera saben que es fascista. Pero a la vez estudian las relaciones de género en la teoría de las relaciones de teoría política. Entonces, vos ves que hay todo un desfasaje, aparte de que, bueno, que no están entendiendo el proceso hoy que está sufriendo la globalización de caída, entonces creo que aparte está desactualizada la carrera. Pero más allá de eso, lo que vos ves es cómo se va reproduciendo, porque la mayoría de los pibes que no están bien formados,
que no han tenido la suerte de caer por ahí en un hogar donde les den una base más firme, terminan siguiendo las modas que sus propios profesores van ratificando. Entonces, vos me decías tu problema en tu facultad. ¿Cómo ves la posibilidad de romper esto? Porque ahí es donde están también los aportes más generosos para bancar un tipo de política en contra de otra. Las universidades son instituciones complejas y tensionadas. Ahora, históricamente, la Universidad Argentina ha tenido un rol colonial, no te quepa la menor duda, digamos, una institución al servicio del régimen. Perón la hizo gratuita, 21 de noviembre del 49, intentó darle un perfil nacional que vuelva a ratificar y con más fuerza en el año 74. ¿Qué dice? Bueno, ojo con el tema de la gratuidad, porque es gratis la universidad para aquellos que tenemos la posibilidad de usufructuarla con un título universitario, pero le salimos muy caros los universitarios a los sectores más humildes, que después, digamos, en general el perfil del universitario en términos de profesión les da la espalda. Entonces, ¿qué dice? Una universidad al servicio de la resolución de los grandes problemas nacionales. Hoy uno ve y metete en la página del CONICET. Yo fui investigadora del CONICET. Y fíjate lo que se estudia. Y decís, ¿para qué país? ¿Para qué país? Y cuando se intenta direccionar y decir, bueno, la Argentina impulsa un proceso de industrialización del subbasamento económico, entonces tenemos que direccionar la plata del CONICET hacia las ingenierías, por ejemplo. Esa fue la discusión en el tema del kirchnerismo. Patalearon las ciencias sociales, imposible. Entonces vos decís, bueno, la universidad, independientemente de sus tensiones en bloque, al menos las universidades tradicionales, Universidad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, tienen un rol profundamente colonial en sus agendas de formación de los futuros profesionales y en el perfil además. ¿Qué universidad conoces un graduado que diga, bueno, yo me debo ahora a la comunidad que subvencionó mis estudios con su sudor cotidiano? Y después, qué sé yo, mi época de la universidad, que ya fue hace un montón de tiempo, mi formación cultural fue la escuela de Franco. El nacionalismo no existía ni siquiera como cita. Bueno, Arturo Jauretche esto lo llamó colonialismo cultural y habló de un aparato de la colonización pedagógica. ¿Qué decía Jauretche? Y lo toma el último Perón en el modelo argentino. Bueno, la cuestión de la cultura, del colonialismo cultural no es algo azaroso. Es un aparato con múltiples instituciones que tienen un rol organizado en función de colonizar a generaciones y generaciones de argentinos, centralmente en un concepto autodenigratorio de lo argentino. Este es un país de porquería, somos un país que solo puede vivir, digamos, de sacar granos o soja al extranjero, no tenemos capacidad industrial, no producimos cultura, bueno, toda la serie de sonceras que circulan lamentablemente al día de hoy y que han machacado las posibilidades colectivas del pueblo argentino. Ahora, la universidad, eso yo lo digo en términos, en bloque históricamente, una institución al servicio del régimen por derecha, por izquierda. A mí derecha-izquierda no me gusta usar, pero por liberales y por progresistas. Hoy con una agenda fuertemente progresista. En la formación centralmente, que es lo que te puedo hablar porque lo conozco, que son las ciencias sociales, donde lo nacional no existe como cita y donde la Argentina no se discute. Porque hoy, yo les decía a ustedes, bueno, el justicialismo, en su concepto estratégico del modo de comprender y pensar la Argentina, partida para la planificación, plan trienal, modelo argentino, de un diagnóstico certero de la Argentina. Ahora, si a nosotros la universidad, a generaciones de pibes, que después van a salir a la cancha, le dice que el problema de la Argentina es el patriarcado, y no la extranjerización de la economía, y el hambre extrema, y bueno, vamos a estar complicados. Centralmente vos lo dijiste bien, yo creo que hoy la familia, a pesar de los embates, continúa siendo el espacio de anticuerpo de los valores. De los embates y de hecho la tecnología, que ha llegado, digamos, la tecnología a un adoctrinamiento las 24 horas del día, y a través de esto le hizo mucho daño al esquema de lo que había sido, qué sé yo, mi familia. Nosotros somos 8 hermanos, una familia numerosa. Vos llegabas de la escuela y tenías todos los mediodías a
a los viejos aceptando cuestiones vinculadas a los valores y además, digamos, una cuestión de la disciplina, cuestión que hoy está muy también la cuestión de que la autoridad es mala de por sí. Entonces vos tenías un ordenador. Hoy ese ordenador lo ha roto esto o el televisor, digamos, que es el ordenador en los espacios, en los pocos espacios de encuentro. Sí, sí, sí. Ahora, la esperanza no la perdemos, si no ustedes no estarían haciendo este programa. Pasa que hay una cosa que me llama la atención, es que todos los profesores, los posgrados los tienen en el Reino Unido, en Estados Unidos y alguno en Francia o en España. Nadie sale de eso, es rarísimo encontrar uno que haya estudiado, no sé, en Rusia, por ejemplo. Claro, el modelo cultural es clarísimo como te lo están bajando. Y además el modelo prestigioso. Vas a ver si alguna de tus nenas en algún momento apuesta a una beca de posgrado del CONICET, vas a ver cómo el CONICET, digamos, el esquema de ciencia y técnica de la nación argentina pondera los recorridos. Si vos haces un curso en el extranjero, tiene 10 puntos más que un curso local. Claro. Local, digamos, haya sido pensado para resolver los problemas locales. Bueno, eso es el colonialismo pedagógico que tiene la existencia de la Argentina misma, y que bueno, que hemos tenido grandes patriotas y tipos que han entregado la vida por la defensa del patrimonio de los argentinos que se han dedicado a escribir esto. Jaramillo Ortiz, Jaureche, Juan José Hernández Arregui, bueno, y ahora es Juan Domingo Perón, Eva Perón, Isabel Perón. El tema también me llama la atención que nombrás el tema de las responsabilidades, porque yo creo que si esto lo hace años que lo vengo discutiendo. Una cosa son los derechos entendidos en función de la cuestión laboral, por ejemplo, y otra cosa es la idea de yo tengo derecho a hacer lo que quiero. Entonces tenemos una sociedad construida en base a un mosaico de derechos, claro, que chocan todos entre sí, entonces las minorías terminan imponiendo en esa confusión derechos a veces absurdos, cuando en realidad creo que tenemos que tener más empatía y solidaridad con el prójimo, no tanto el derecho, pensar un poco, pensar qué es lo que yo tengo que hacer por otro, como vos decías, cuando un profesional se recibe, darse cuenta que se debe a la sociedad que le pagó a su pueblo, que le pagó sus estudios, no precisamente es, bueno, yo me recibí, entonces mi derecho ahora es ser más rico, hacer más plata, entonces me voy y mala suerte que se joroben. Sí, lo que pasa que, bueno, eso lo tenés que ordenar en términos comunitarios, porque nosotros reivindicamos los derechos sociales, no la cosa individual de la Revolución Francesa. Claro, pero con ese juego aprovechan la confusión. Claro, los derechos sociales con el justicialismo, y esto vuelvo al tema de las mujeres. Eva Perón se lo dice a las minas en la Argentina, bueno, ustedes tienen derechos ahora. Ojo que ese derecho tiene una carga de responsabilidad comunitaria muy grande. La noción de derecho corre paralelo a la responsabilidad comunitaria. ¿Con qué noción? Digamos, una noción vinculada a la trascendencia que tiene que ver, digamos, con cuál es el modo de realización de la persona humana. El hombre se realiza si la comunidad de la que forma parte se realiza. Ahora se viene machacando con la cuestión del individualismo, que vos te realizás en función de vos, que del lado está con la soga al cuello y bueno, no importa, mira para otro lado. Y con sentido de trascendencia, que están, vos lo dijiste con el tema de las mujeres, que producen a la corta o a la larga un vacío existencial muy grande. Te lo puedo decir como mujer, te lo va a poder decir también Ivonne, digamos. Generacionalmente yo lo veo en muchas compañeras de entre 30 y 40 años que han seguido el esquema que le ofrece el feminismo radical y hoy, digamos, están deprimidas, no encuentran el norte en su vida o esa cosa naif de viajar, pero bueno, al corto plazo terminan tomando pasta psiquiátrica. No lo hago como una regla en general, pero produce una insatisfacción muy, pero muy, muy grande. Y eso lo vio Perón en los 40. ¿Y qué dice esa insatisfacción tan grande? Del Estado que insectifica o del ordenador del biodinero. Nosotros tenemos que dar otro sentido de trascendencia a la persona humana. No, eso absolutamente. Claro, que es la noción de persona humana. De hecho, nosotros no hablamos de individuo ni de ciudadano, persona humana, porque ¿qué es, digamos, la fusión entre los intereses materiales, pero además intereses profundamente espirituales? Claro, sí, sí.
Sí, indudablemente yo creo que es esto y podemos observar jóvenes también, ya esta nueva generación que ya con este vacío existencial. Sí. Los jóvenes ya tienen de por sí una inquietud, todos pasamos por esta etapa de cuestionamientos, inquietudes, avalado esto y profundizado por el tema del feminismo y todos estos fenómenos sociales actuales, tristísimo. Y hoy creo que vamos a terminar por acá la entrevista. La verdad, hacía rato que te estaba campeando, me encantó la charla y ojalá podamos continuar en este crecimiento, continuar en este camino de coincidencias y tratando de encontrar dentro de la sociedad cómo canalizarlo de abajo hacia arriba como corresponde para lograr que lleguen al poder gente que justamente esto, busque la tradición, busque este fortalecimiento nuestro como individuo, ¿no? Así que muchísimas gracias, un placer enorme conocerte. Gracias a ustedes, bueno, y espero que nos podamos ver cara a cara como corresponde. Bueno, Dios quiera que sí, con el mate adelante, ya lo he visto por ahí, así que como buena extranjera lo he aprendido a disfrutar y valorar. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, un abrazo a vos también. Bueno, Marce, daba para seguir charlando. Me dio pena que tuviéramos que cortar, pero también es interesante que podamos parar, pensar un poco, reflexionar sobre lo que dijo y tratar de seguir en una próxima oportunidad. Sí, yo creo que lo importante era, como decíamos al principio, que cada vez son más las voces que se van sumando, o tal vez, a veces la tecnología tiene un aspecto destructivo y un aspecto a veces constructivo, porque va acercando posiciones y te va haciendo contactarte con gente que por ahí de otra manera tal vez no lo hubieses hecho, y empezás a notar que no estás tan solo en lo que pensás, y eso es lo importante, porque son múltiples grupos, múltiples personas individuales muchas veces que tienen un pensamiento que de alguna forma hay que tratar de empezar a canalizarlo para que se transforme realmente en una fuerza política, porque cuando nosotros todo lo que hablamos sobre el tema de género, del feminismo y todo, hay una absoluta sobrerepresentación, porque será un 10% de la población y tienen el 100% o el 99% de las posiciones públicas. Prácticamente no existe nadie que se anime a desafiar esto. Bueno, necesitamos que esto se empiece a balancear de alguna manera. Ni siquiera estamos diciendo invertir las proporciones, que sería lo lógico, pero por lo menos que se balancee un poco. Y con respecto a la charla, bueno, yo creo que es muy interesante ver que hay un aspecto distinto al materialismo, al individualismo y al hedonismo que yo mencionaba en la entrevista. O sea, esta cultura mundial, este hombre de una cultura global donde todo es lo mismo y por lo tanto termina perdiendo su propia identidad, donde se funden las particularidades de cada pueblo en un todo de superficialidad material e individualista. Yo creo que es importante cómo se está empezando a dar este proceso. Creo que es importante lo que planteaba Iciar, como que bueno, hay una alternativa a esa, tenemos que trabajarla. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de Rusia, y creo que en ese sentido puede servir como ejemplo de cómo se pudo derrotar en Rusia, por lo menos por ahora, si bien hay fuerzas que intentan contraatacar. Putin ha conseguido poner a Rusia de pie, ha conseguido restablecer a su pueblo y ahora lo está cristalizando con una nueva constitución. O sea, yo creo que eso es tal vez es una inspiración, porque los modelos siempre son distintos, porque las sociedades son distintas, las historias son distintas y los contextos son distintos. Pero bueno, básicamente lo que ahí vemos es que hay una posibilidad. Entonces, bueno, esperemos que gente como Iciar y con muchos otros que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, podamos ir de alguna manera generando una corriente de opinión que después se cristalice en hechos más concretos. Y en sororidad, voy a ser sorora con Iciar, es un placer hablar con una mujer con la cual uno se siente identificado
identificada en este caso y no tiene que esquivar el tema del feminismo por no estar de acuerdo, porque lo que he encontrado en muchos lados es tener que esquivar el tema del feminismo por no estar de acuerdo con el pensamiento de la otra persona que quizás incluso no está presionada por lo que estoy hablando de la gente de la política, no estoy hablando de las mujeres comunes que me identifico normalmente y que siempre tengo... Bueno, jamás tienes este problema. No tengo problema. Claro, bueno, pero que en la política y en la academia es como que si vos no pensás así, está mal. Okay. Entonces automáticamente se produce ese alineamiento y bueno, lo que vos decís es lo que te pasa. Uno va pisando, sondeando, y eso que te pasa como mujer. Imagínate como hombre, si uno tiene ahí ya dos caminos, y bueno, no hablo y si tengo que decir digo lo que sea y si le gusta bien y si no también, o si no quedas acorralado, y eso es lo que han logrado. O sea, el tema de la denuncia, el tema del escrache constante, permanente, sin medir las consecuencias, como decía Iciar, que ha traído hasta muertes, Claro. Es la herramienta. Claro. Porque vos podés convencer a una minoría. ¿Cómo haces para mantener esa mayoría a raya? Lo haces con el miedo. Con el miedo. Claro, O sea, bueno, eso es real. Es plata o plomo, como decía. Bueno, esas son las opciones. Te metes en el feminismo y si cansa, ojo, no es para todos, es para los que alcanzan posiciones de relevancia, Sí. bueno, vas a tener una proyección interesante. Te pones en contra, te destruimos. Eso es básicamente lo que está proponiendo hoy el feminismo y bueno, eso es lo que uno intenta de alguna manera. Y te destruyen de todas las maneras posibles. Sí, Con porque- nosotros ahora lo que han hecho es Bloquear. Perdón, bloquear. eso te iba a decir. Y vamos a aprovechar el tema que he dicho al principio, pero bueno, estamos un poco cansados ya con el tema de Facebook y la página de Humo Espejos. Funciona 2 días y nos bloquea. 2 días y nos bloquea una semana. 2 días y nos bloquea una semana. Bueno, ahora estamos nuevamente bloqueados, así que síganos en el perfil. Los puede... HTV, Marcelo y Pone, y acá estaremos, así Claro, que... y ahí quizá tengamos un poquito más de suerte y mantener la comunicación, pero esa es la estrategia. No dejar que haya voces disidentes, no dejar que nos demos cuenta que la mayoría pensamos distinto y presionar, sancionar. Y bueno, eso a la larga hace que mucha gente, para tener una vida que cree más fácil en un principio, se avenga a seguir estos lineamientos que le bajan. A todo eso, muchísimas gracias, Marce. Nos vemos en la próxima edición. Y ahora un ratito para tomar algo. A todo eso también volcamos nuestro contenido a Library. Library es la verdad que gracias a ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, me recomendaron y se sube automáticamente en simultáneo lo que subimos a YouTube, va a Library. Allá necesito seguidores, van a estar en nuestras redes sociales, cómo ir a esta red nueva, que también es muy interesante. Allá tiene una especie de monetización con una moneda digital, que algún buen entendido me puede explicar después, porque voy muerta con esto. Pero estamos asegurándonos contenidos en otras plataformas para... Un backup que si mañana YouTube nos llega a poner en la mira, como ha pasado con muchas cuentas y como nos está empezando a pasar con Facebook, bueno, el material no se pierde. Así que bueno, una vez más vengo acá como la iglesia pidiendo la limosna. la limosna. Ojalá fuera el diezmo, la limosna. No es el diezmo, es a la voluntad. Los que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer a través de Patreon. Vamos ahí, tenemos varios soldados, como digo siempre, más quiero armar este ejército que nos permita dar el respaldo para seguir adelante. Hay mucha gente que todavía no conoce. Patreon en algunos países está muy desarrollado, pero en general los países latinoamericanos, en la Argentina, es poca gente. La mayoría le pregunta ¿qué es Patreon? Bueno, es una especie de crowdfunding que le llaman, es una plataforma donde cuando a uno no le gusta un contenido, puede colaborar con cifras de $3 en adelante, que eso es lo que ayuda a que haya una independencia en el creador del contenido para no depender de los circuitos comerciales tradicionales o de las publicidades del Estado, que obviamente con los temas que nosotros tocamos están, podríamos decir, siempre vedadas.
Bueno, ¿y por qué digo soldado y por qué digo ejército? Porque las categorías son soldado, teniente, coronel y general. Así que tenemos un par de algunos soldados, un teniente, un coronel, nos falta un general y aumentar toda esta tropa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.